Dios les bendiga mucho, juveniles y toda persona que accede a esta lección en este momento. Dios los bendiga mucho, un abrazo desde la distancia. La clase de hoy es la segunda parte de El temor de Dios, titulada Implicaciones personales acerca del temor de Dios. Te invito a escuchar este video completo y disfrutar de su contenido. Será de mucha bendición para su vida. Comencemos. A manera introductoria y siguiendo la misma línea de introducción del video pasado, es bien interesante el hecho de que hay una orden. Esta orden es la que se le da con frecuencia al pueblo en el Antiguo Testamento. El Señor enseña y muestra lo que viene siendo a través de su palabra el temor de Dios, que implica muchas cosas. No tiene que ver, no, la gente rápido que piensa en el temor de Dios piensa en el miedo, y es más bien un temor reverente. Viene siendo respeto, obediencia por quien es Dios, porque Dios es nuestro Padre, pero Dios también es juez, es creador de todo. En Él está la vida y la muerte. Así que el Señor nos encamina de que vivamos en ese temor reverente. Por eso es que es importante saber lo que significa esa orden para los creyentes, para que podamos vivir conforme a lo que Dios establece en su palabra, conforme al temor de Dios. Nosotros hemos escuchado en la calle, y de hecho lo hemos escuchado en nuestro hogar, en la calle, en la iglesia, la gente que tiene temor de Dios como la gente que no tiene temor de Dios. La gente que no tiene temor de Dios no respeta a Dios, porque no lo obedecen, no lo respetan, no caminan en ese temor reverente. Esta segunda parte de esta lección, y te invito a ver la primera parte si no la has visto todavía, está en el canal de YouTube. Estas personas que no tienen temor de Dios, como no tienen respeto a Dios, no obedecen, no siguen al Señor. Por el contrario, los que tememos a Dios, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, tiene sus implicaciones personales. Esto tiene sus implicaciones, y de eso vamos a estar hablando. El versículo clave es el mismo que el de la última vez de la presentación anterior, de la lección anterior. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2, uno de los capítulos míos favoritos de la Biblia. El que me conoce sabe. Y dice los versículos de la siguiente manera: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Note el mandamiento y la promesa, los beneficios de seguir los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, poner por obra lo que uno aprende del Señor y a través de su palabra. Note y mire eso. Y el pasarlo de generación en generación para poder vivir una vida que agrade a Dios, lo que viene siendo verdadera adoración. Mire qué bueno es Dios. Vamos a hablar de este primer punto, que lleva por título Si de veras se teme a Dios. Vamos a hablar de una vida de obediencia. Mire esto, estamos tocando, recuerde que el tema es implicaciones personales acerca del temor de Dios. El temor de Dios es mucho más que una simple doctrina bíblica. Se aplica directamente a la vida diaria de diversas maneras. Y vamos a hablar de este primer punto. En primer lugar, si de veras se teme al Señor, se llevará una vida de obediencia a sus mandamientos y se le dirá un resonante no al pecado, lo que implica que el creyente no vive y no practica una vida de pecado. Una razón por la que Dios inspiró temor en los israelitas en el monte de Sinaí fue para que aprendieran
volverse del pecado y a obedecer la ley de Dios. Esto está en Éxodo 20:20. Muchas veces cuando la gente hace referencia a ese momento en el Éxodo, piensan en que pues que Dios quiso influenciar miedo y todo lo demás, pero como dice o como nos enseña la lección, esto fue para que aprendieran a volverse del pecado y a obedecer su ley, lo que implica que el pueblo de Dios le faltaba tomar ese paso, o a algunos les faltaba tomar ese paso. Reiteradamente en el último discurso de Moisés a los israelitas, que viene siendo en Deuteronomio, él relacionó el temor de Dios con el servirle y obedecerle. Según los salmistas, o sea, gente adicional y años después de Moisés, enseñan que el temor de Dios es equivalente a deleitarse en sus mandamientos, o sea, deleitarse, disfrutarse, hacer la labor, la obra de Dios, obedecer a Dios, es deleitarse, gozarse en la voluntad de Dios y guardar los mandamientos. Salomón, el hijo de David, el rey Salomón, la persona más sabia que ha caminado este planeta, obviamente después de Jesús, enseñó que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Mira qué cosa, cuando tú obedeces a Dios te apartas del mal, cuando tú vives en ese temor del Señor, ese temor reverente, te apartas del mal. En Eclesiastés todo el deber de la raza humana está resumido en dos breves imperativos, los cuales son: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por el contrario, cualquiera que está contento con llevar una vida de iniquidad, o sea, una vida de pecado, lo hace porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Palabra de Dios que nos invita a reflexionar y examinarnos. Hablemos de este segundo punto que tiene que ver con enseñar a sus hijos, y quizás los juveniles que están viendo este video pueden estar diciendo: enseñar a nuestros hijos, nosotros no tenemos hijos. Mire, si usted aprende desde lo más pequeño que cuando usted en algún futuro tenga hijos tiene que también enseñarle el temor de Dios, significa que ya desde temprano usted lo está aplicando y que reconoce que tiene que pasarle este principio a los demás. Por tal razón, joven, tu testimonio es importante, porque cuando tú le pones importancia a tu testimonio, vas a querer pasar ese conocimiento a otro y asegurarte de que el otro también lo obedezca. Un resultado importante de la inferencia anterior es que los creyentes deben enseñar a sus hijos a temer al Señor, aborreciendo el pecado y guardando los santos mandamientos de Dios. En Deuteronomio, Moisés hace mucho énfasis a lo que viene siendo este tema. Con frecuencia, la Biblia afirma que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchos piensan que solamente en el Proverbio se encuentra eso, pero la realidad del asunto es que en Job se hace referencia a eso, en Proverbios se hace referencia más de una vez a eso, y en los Salmos se hace referencia a eso. O sea que la Biblia destaca con frecuencia que el temor de Dios es principio de sabiduría, y nosotros en el mundo que pasamos necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, necesitamos conocimiento, porque la misma Biblia dice en los profetas menores que por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios perece. El conocimiento es necesario, y más cuando viene del cielo. Bien importante eso. Como un propósito fundamental de la instrucción de los hijos es que vivan de acuerdo con los principios de sabiduría de Dios. El enseñarles a temer al Señor es un primer paso decisivo. ¿Ok? Y ustedes son hijos. Sus padres tienen vida, gracias a Dios. Bien importante que aprendan a abrazar el temor de Dios, que también sus padres les inculcan. Hablemos ahora del efecto santificador. El temor de Dios tiene un efecto santificador sobre el pueblo de Dios. Note, el temor de Dios tiene un efecto santificador
sobre el pueblo de Dios. O sea, el temor de Dios, el tú tener temor de Dios hace que te separes de lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que significa la santificación, que te apartas del mal para seguir a Dios. Como hay un efecto santificador de la verdad, en la verdad de la palabra de Dios, como establece Juan 17, así hay un efecto santificador en el temor de Dios. Mueve a aborrecer el pecado y a apartarse del mal. Automáticamente, cuando tú tienes temor de Dios, tú mismo tomas la decisión de alejarte de lo que verdaderamente es malo. O sea, que esto hace que los creyentes sean cuidadosos y moderados en sus palabras. Y una persona sabia es una persona que mide sus palabras antes de hablar. Los protege del fracaso. El temor de Dios protege del fracaso, de su conciencia y de su firmeza moral. El temor de Dios es limpio y purificador, como establece Salmos 19, santo y redentor en su efecto. O sea, que el temor de Dios en su efecto es redentor. Ahora bien, hablemos de lo que nos motiva a adorar. El santo temor de Dios motiva al pueblo de Dios a adorarlo con todo su ser. O sea que el temor de Dios es un motivador a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si de veras se teme a Dios, se le adorará y glorificará como Señor de todo. David compara a la congregación que alaba con los que le temen, porque por algo alabamos, porque tenemos temor reverente de Dios, porque amamos a Dios. Asimismo, al final de la historia, cuando el ángel celestial que proclama el evangelio eterno llama a todo lo que hay en la tierra a que tema a Dios, de inmediato añade: y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Esto se encuentra en Apocalipsis. Tremendo libro. Yo los invito a leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, yo me hice un reto, me puse a leerlo en un día. Y yo les confieso, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, pero son 22 capítulos cortos. En 1 hora y media yo leí Apocalipsis completo y se vuelve tan interesante que tú no puedes, en 1 hora y 10, 1 hora y 20 minutos, y se vuelve tan interesante que yo no podía parar de leerlo. Yo invito a toda persona que me esté escuchando en este momento que lea el libro de Apocalipsis. Excelente libro. Yo consideraría el libro de Apocalipsis el libro más romántico de toda la Biblia. El libro de Apocalipsis te dice a ti de lo que Dios te va a librar por amor a ti. Bien, hablemos ahora del punto de la recompensa. Dios ha prometido recompensar a todos los que le temen. Escuche eso. Dios promete recompensar a todos los que le temen. Dice su palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Nosotros obedecer los mandamientos de Dios, aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador y caminamos conforme a los estatutos y decretos que el Señor nos manda en su palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el vivir en obediencia a Dios, en adoración genuina, es lo que nos lleva al cielo. Y mira lo que el Señor promete: riquezas, honra y vida. En este mundo vamos a tener una muerte física, pero no una espiritual. Lo que implica que hay promesa en el temor de Dios. Y eso es algo que debemos de abrazar. Otras recompensas prometidas incluyen protección de la muerte, como acabo de indicar. Si usted ha notado, cuando tú obedeces a Dios, tú tienes protección aquí en este mundo. Pero una vez nosotros morimos en nuestro cuerpo físico, vamos al cielo, no vamos a la condenación. Así que una de las promesas es protección de la muerte, provisiones
para las necesidades diarias y una larga vida. Proverbios indica que instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que el temor se inculca desde pequeño. Pero también la Biblia establece en los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Debes de honrar a tu padre y a tu madre. Y eso es un mandamiento por Dios. Tu obedecerlo es tener temor de Dios. Y ahí se cumple esto que acabo de leer. La obediencia trae una larga vida. Entonces, los que temen al Señor saben que les irá bien. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que los que temen al Señor saben que les irá bien, a pesar de lo que sucede en el mundo que los rodea. No importa que el mundo se te esté cayendo encima, al final del día todo obra para bien, porque como dice la palabra en ese mismo capítulo de Romanos, no hay principado, no hay potestad, ni lo presente, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que implica que al final del día, si caminamos en obediencia, vamos a ver la recompensa, vamos a llegar al cielo, y esa es nuestra meta. Por ende, no importa lo que pase, el Señor tiene control de nuestra vida y Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos como poderoso gigante. Así que no importa lo que pase, Dios tiene control de todo. Hablemos del punto de la seguridad e indecible consuelo espiritual que viene del temor de Dios. Y este viene siendo el último punto del cual vamos a estar hablando. El temor de Dios va acompañado de seguridad e increíble consuelo espiritual para su pueblo. El Nuevo Testamento vincula directamente el temor de Dios con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Por una parte, los que viven sin temor del Señor no tienen sentido alguno de su presencia, gracia y protección. Por otra parte, los que temen a Dios y guardan sus mandamientos tienen una profunda experiencia de seguridad espiritual y de la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos pueden estar seguros de que Dios librará sus almas de la muerte. Así que abrazamos el obedecer al Señor. Caminamos en el temor reverente de Jehová, porque así es como el Señor también deposita y hace con nosotros, deposita grandes cosas sobre nosotros y hace grandes cosas con nosotros. Así que eso es un punto importante que debemos de considerar y que debemos de guardar en nuestro corazón. Hemos llegado a la conclusión del material de el temor de Dios. Esta segunda parte es la última parte del material del temor de Dios. Como dice en la conclusión, es una verdad solemne y santa que Dios está constantemente observando y evaluando las acciones de los seres humanos. Dios está en control de todo y debemos nosotros de rendirle nuestro todo al Señor, reconociendo que Él es Dios y que en sus manos está el control de todo, por ende está el control de nuestra vida. Debemos de seguir al Señor, obedecerlo con temor y temblor, amándolo y gozándonos en ese temor, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Nosotros sin Él somos nada, somos nadie, somos polvo. Él nos da sentido a nuestra vida. Por ende, vivamos en obediencia al Señor, en un temor reverente de respeto. Amemos a Dios y caminemos conforme a su voluntad, obedeciendo lo que está escrito en su palabra. Dios les bendiga mucho. Este ha sido su hermano Michael Jonathan Sosa Cardona. Nos
estaremos interactuando en el próximo video. Muchas bendiciones.